Bien, buenos días. En nombre del Ministerio de Educación Nacional, quiero agradecer la invitación que la Fundación Carisma y el Politécnico Gran Colombiano hicieron en la organización de este evento. El Ministerio apoya de manera pues, muy decidida estos esfuerzos porque, como les voy a contar a continuación, hay todo un interés de parte nuestra en estimular el tema de objetos de aprendizaje a nivel nacional. En esa medida, tenemos todo el interés de apoyar las iniciativas de difusión, de socialización, de avance en el tema que podamos tener. Entonces, habiendo dado esos agradecimientos, quiero pasar a contarles respecto a la Iniciativa Nacional de Objetos de Aprendizaje que está desarrollando el Ministerio de Educación Nacional. Mi nombre es Diego Ernesto Leal Fonseca, soy ingeniero de sistemas, llevo 7 años trabajando en estos temas, casi 8 en realidad, en temas de informática educativa, y pues en ese momento trabajo en el Ministerio de Educación Nacional en el Programa Nacional de Medios y Nuevas Tecnologías. Ese programa es dirigido por Claudia Sea. Yo soy el gerente del proyecto de uso de nuevas tecnologías y metodologías en educación superior. Entonces, pues no soy tan familiarizado con lo que ocurre en educación básica y media, y de hecho la iniciativa de objetos de aprendizaje está mucho más focalizada a educación superior. También trabajo en la Universidad de los Andes. En la Universidad de los Andes trabajo en el Laboratorio de Investigación y Desarrollo sobre Informática y Educación LIDIE, que es un laboratorio que el año pasado ya cumplió sus primeros 20 años, y en ese laboratorio trabajo como investigador. Lo menciono porque eso sin duda tiene una incidencia importante en la manera como estamos entendiendo y como estamos tratando de avanzar en el tema de nuevas tecnologías del Ministerio. Yo tengo mucho de académico en mí y pues obviamente eso es algo que de alguna manera se ha reflejado en lo que estamos tratando de hacer en el Ministerio. Voy a hablarles entonces de tres cosas en esta presentación. Una, contarles un poquito cuál es el contexto de la iniciativa de objetos de aprendizaje. Dos, contarles también en dónde estamos en este momento, qué hemos hecho a lo largo de todo este año. Y tres, comentarles respecto a las perspectivas que le vemos al tema para los años venideros. A muy grandes rasgos, hay cambios importantes respecto a lo que ocurrió el año pasado y lo que tenemos en este año. El año pasado, la estrategia de objetos de aprendizaje le estaba apuntando a un contenido completamente centralizado. Este año tratamos de apuntarle a una noción de contenido distribuido. Ya les contaré de qué trata todo eso. El año pasado estábamos en una definición un poquito confusa para el concurso que se planteó en 2005. Había algo de confusión entre la intención educativa de un objeto de aprendizaje y el medio mediante el cual se implementaba. A la luz de eso, tratamos este año de obtener un poquito más de precisión conceptual. El año pasado, el concurso, como todo concurso, de alguna manera le apunta a dar estímulos individuales. Entonces yo premio el mejor en tantas categorías, premio el primero, segundo y tercer puesto, pero a la larga, así sean instituciones las que están de por medio, son estímulos más individuales. A lo que le estamos apuntando este año es a fomentar el trabajo en comunidad. El año pasado estábamos trabajando con una valoración centralizada, evaluación de los objetos de manera centralizada. Lo que estamos tratando de imaginarnos, porque todavía no está hecho, este año es imaginar un enfoque en donde podamos lograr una valoración por parte de la comunidad, de toda la comunidad académica. Lo que yo les voy a contar en este rato es, por un lado, las razones del cambio, las razones de ese cambio de enfoque, por qué pasamos de la parte derecha de la pantalla a la parte izquierda de la pantalla, y también tratar de soltar algunas ideas que podamos retroalimentar con la participación de todos ustedes en este foro. Yo sí quisiera hacer énfasis en una cosa muy importante y es esto lo estamos construyendo. Lo que yo les voy a mencionar no son las decisiones últimas, sino una posible estrategia para avanzar hacia un norte que vemos factible. En la medida en que tengamos mucha discusión y mucha colaboración de parte de todos ustedes, pues tendremos un camino mucho más sólido. Entonces, el contexto de la iniciativa. El sistema educativo nacional se enfrenta en este momento a un conjunto de retos. Esos retos tienen que ver con el punto de partida que tuvimos cuando se creó el Viceministerio de Educación Superior. El Viceministerio se creó en el 2003 y para ese momento teníamos cierta tasa de cobertura en educación superior. Entonces, esta grafiquita de la UNESCO muestra cuál era la cobertura en educación superior en 2003 para toda América Latina. Lo que está en rojo es Colombia, que está en un 22%, y como pueden ver está bastante alejado del que mayor cobertura tiene, que es Argentina. Eso es 2003. En este momento, después de estos años, estamos en una cobertura bruta del 29.1%. Y la meta para el 2010 es lograr el 35%. Pero
también me parece importante mencionarlo, esto no se trata simplemente de aumentar una cifra ni de lograr un porcentaje cada vez más alto. Si estamos hablando de ampliación de cobertura, tenemos que hablar de ampliación de cobertura con calidad y también con eficiencia en la administración de las instituciones. En este instante estamos en un proceso de planeación del sector. Hay tres cosas que están rodando en este momento y en las cuales todos tenemos la oportunidad de participar. Por un lado está el Plan Nacional de Desarrollo, el PND, que va de 2006 a 2010, que también está siendo formulado desde el Ministerio de Educación para la parte del sector que le corresponde. Está el Plan Decenal de Educación, que va a estar planteado desde 2006 hasta 2016, y ese es bastante importante y está abierto a consulta por parte de todos. Si ustedes entran a plandecenal.edu.co, van a encontrar allí el plan, el borrador del plan para descarga y para que ustedes institucionalmente puedan comentarlo, puedan escribir todos los aportes que quieran frente a lo que puede ser ese plan a mediano plazo para la educación en Colombia. Lo digo por experiencia, en ocasiones en la academia nos olvidamos un poquito de ese tipo de cosas de largo plazo, así que sí quisiera hacer una invitación muy fuerte para que tratemos de tener acceso a esa información, nos enteremos y tratemos de opinar. Yo creo que es una oportunidad bien interesante de opinar respecto a lo que puede ser el sector en los próximos 10 años. Y es una oportunidad que aparece cada 10 años. Y en esa medida, pues qué bueno el poder decir algo al respecto. El tercer tema grande que está en el aire es el documento de visión 2019. Ese documento, posiblemente muchos de ustedes ya recibieron varios borradores, va en su cuarta versión, se está ajustando y ya nos empieza a señalar unos derroteros de lo que nos imaginamos en términos generales que podría ser el panorama para la educación en 13 años. Ese plan, todos esos planes desde el sector de la educación están basados en ciertas premisas. ¿Cuáles son esas premisas? Por un lado, estamos hablando de la educación como pilar fundamental para el desarrollo. Yo en lo personal estoy completamente de acuerdo con esa noción. De hecho, siento que puedo dar fe de que funciona, de que la educación es un pilar fundamental para el desarrollo no solo social, sino económico e intelectual de una persona. Y en esa medida siento que es una de las premisas más importantes que tenemos de fondo. Está también la intención de que logremos tener más oportunidades de acceso y permanencia para todos los estudiantes en todos los niveles del sector. Eso significa no solo que podamos traer nuevas personas dentro del sistema, no solo que más estudiantes ingresen en la educación superior, sino que logremos que esos estudiantes permanezcan, lo cual hasta el momento ha probado ser un reto. ¿Por qué es importante eso? Este es un dibujito de 2004 que muestra más o menos el estado comparativo de cobertura en los distintos niveles de la educación a nivel nacional. Entonces, si ustedes ven entre la educación media y la educación superior, hay un cuello de botella impresionante. Estamos pasando de un 58% a un 22.6% de cobertura, menos de la mitad. ¿En dónde nos deja eso? Con todo por hacer respecto al tema de ampliar la cobertura. Para este año que termina, pues eso cambió levemente. Estamos pasando un 29.1%, pero el embudo todavía sigue siendo bastante pronunciado. Entonces, un reto grande ahí es lograr que la cobertura crezca. Entre los planes y las metas para este cuatrenio en cuanto a educación básica, se espera lograr una cobertura en básica secundaria del 100%. Eso significa que cada vez más personas van a estar listas para ingresar a la educación superior. Y eso nos genera un reto a todos nosotros como gobierno, como instituciones, como docentes, como estudiantes, a todo nivel. ¿Por qué? Porque podría ser que no estuviera listo nuestro sistema para asumir esa cantidad de estudiantes que quisiéramos meter dentro del sistema. Otra de las premisas grandes que está es, nos estamos imaginando un sistema educativo que esté articulado alrededor del desarrollo de competencias. Eso es algo que ya está bastante consolidado en la educación básica. En la educación superior, muchos programas académicos en muchas instituciones están empezando a dar el viraje hacia el enfoque de competencias. Muchas instituciones están reformulando sus programas académicos de pregrado sobre todo, y están llevándolos a la noción de competencias. Pero de nuevo, es algo bastante reciente y ahí está también todo por hacer. Otra premisa grande que tienen todos esos planes es la noción de fortalecer la gestión de las instituciones, también fortalecer la administración del sector. Cuando uno tiene la experiencia de nación de alguna manera, empieza a encontrar cosas que desde su institución no se imaginaría. Empieza a ver uno que hay muchos esfuerzos que se duplican, mucha información que está en desorden y que hay muchas cosas muy pequeñas que podríamos hacer para tratar de tener una gestión un poco más eficiente, y no solo gestión administrativa, sino gestión académica también.
Un último aspecto muy importante tiene que ver con la redistribución de la pirámide educacional. ¿De qué se trata esto? Este es un dibujito bastante ilustrativo que muestra cuál es la relación entre la pirámide ocupacional versus la pirámide educacional. Como uno esperaría, la pirámide ocupacional pues es una pirámide, de ahí su nombre. ¿Qué pasa? En la base tenemos en este momento trabajadores semicalificados y trabajadores no calificados. Y como uno esperaría, los cargos van haciéndose en cantidad mucho más pequeños a medida que se suben los niveles de gerencia. Sin embargo, ¿cuál es el estado en términos educativos? Lo que se ve en la parte izquierda. Ustedes tienen entonces un 70.1% de universitarios, un 13.6% de tecnólogos que están tratando de llenar solo el nivel de la gerencia media. Todos los otros niveles están quedando descuidados. Y eso pues tiene muchísimas explicaciones, tiene muchísimos motivos históricos, motivos sociales también, pero lo interesante, o lo importante mejor, es que lo que queremos lograr es que esto cambie para convertirse en algo de este estilo. Que podamos, por un lado, tener un fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica que nos permita tener trabajadores calificados en todos los niveles. Si ustedes notan, desaparece la fila de abajo. Entonces, en la base de la pirámide ya no tendríamos trabajadores no calificados, que en general son desertores de la educación básica, personas que culminaron sus estudios de media, pero que no tuvieron más formación más allá. Y lo que quisiéramos es tener trabajadores calificados en todos los niveles. Esto no significa que la educación tenga que pensarse desde el punto de vista de lo laboral, ni que vamos a educar para el trabajo. Lo cierto es que debe articularse las dos cosas. Debe haber una articulación entre lo que el sistema educativo está generando, está formando, y lo que el sector productivo en términos reales puede ofrecerle a los estudiantes. Parte de los esfuerzos que buscan empezar a mover esto tienen que ver con el observatorio laboral, por ejemplo. Si ustedes entran a egresadoscolombia.edu.co, encuentran allá una información muy detallada. Yo no estoy seguro qué tan útil será esa información para los estudiantes normales que están buscando carrera, pero lo cierto es que si uno entra y ve con cuidado, sí tiene una noción bastante clara de cuáles son los rangos en los cuales podría aspirar a tener un salario una persona de una determinada carrera. Eso es información muy importante. En esta onda de la sociedad de la información y conocimiento, como todos ustedes saben, la información es poder. Y de eso se trata. Que los estudiantes al momento de decidir qué quieren hacer, el momento en el que van a ingresar a la educación superior, tengan más elementos para decidir. Parte de las iniciativas que se han llevado a cabo en estos últimos 4 años para atender esto incluyen los CERES. Los CERES son los Centros Regionales de Educación Superior. Es una estrategia que ya tiene alrededor de 101 CERES en funcionamiento. Y a lo que le apunta esa estrategia es a desconcentrar la oferta. Resulta que el 85% de las instituciones de educación superior están concentradas en Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Popayán y unas cuantas en Cartagena. Eso hace que el sistema esté muy concentrado, obviamente, y tiene unas implicaciones bastante inesperadas. ¿En qué términos? Si yo como estudiante quiero ir a tener educación superior, posiblemente tengo que desplazarme a un centro urbano, alejado de mi región. Eso en términos prácticos significa que posiblemente yo como estudiante no volveré a mi región y que la región está perdiendo a una persona que podría colaborar muchísimo en muchos aspectos porque no hubo otra opción sino irse a la ciudad. La idea de los CERES es precisamente tratar de desconcentrar la oferta y llevar la educación superior a las distintas regiones del país. Como ven, pues está bastante distribuido por todo el país. A lo que le apunta esto es a que las instituciones de educación superior puedan ofrecer programas a través de estos centros, que son espacios con infraestructura física y tecnológica, conectividad, computadores, en los cuales se espera, pues no se espera, ya está ocurriendo, se espera que los estudiantes tengan acceso a una oferta muy amplia de programas educativos. Ahí es donde lo virtual empieza a hacerse muy importante, porque una opción muy clara para apoyar ese tipo de programas es tener más programas virtuales. Si tenemos instituciones preparadas para ofrecer más programas virtuales, podemos apoyar ese tipo de estrategias. Pero para el próximo cuatrenio nos estamos enfocando en unos cuantos proyectos estratégicos. ¿Cuáles son esos proyectos? Por un lado, el desarrollo de competencias laborales generales. Eso tiene que ver con toda la noción de la formación por ciclos propedéuticos. Obviamente, atendiendo la articulación con el sector productivo, como les decía hace un momento, y todo el problema de la pertinencia de la educación superior.
En muchos escenarios se percibe la inquietud respecto a cuál es el papel que está empezando a jugar la educación superior en esta nueva sociedad. Y en muchos escenarios existe también la inquietud de que la educación superior se esté quedando corta y que pueda dejar de ser relevante en el mediano plazo. Ese es un reto que tenemos todos nosotros para atender. Otro de los proyectos estratégicos tiene que ver con el fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica. ¿Para qué? Para tratar de llegar, de llegar a solucionar un poquito ese problema de la pirámide educacional versus ocupacional. Está también el Programa Nacional de Bilingüismo. Como tal vez muchos de ustedes saben por la prensa, la idea en los próximos 4 años es que buena parte de nuestros docentes, si no todos, tengan al menos el nivel B2, que es creo que el penúltimo, antepenúltimo en avance, en inglés. El bilingüismo puede entenderse de muchas otras formas. No podemos desconocer todo el auge que está teniendo el chino mandarín y muchos otros idiomas que nos pueden ser útiles como sociedad. Lo cierto es que hay una intención decidida de empezar a hacer mucho más fuerte el trabajo en bilingüismo. Y por último está el programa de uso de nuevas tecnologías en educación. En ese programa tenemos una meta bastante puntual y bastante ambiciosa también. Lo que quisiéramos es para el 2010 tener 100 programas de pregrado a nivel nacional con al menos 80% de virtualidad. Tenemos ya una cantidad importante de programas de pregrado en distintas instituciones, pero todavía existe en el ambiente la duda respecto a la calidad de esos programas y si la educación presencial es comparable con la educación virtual o no. Así que ahí hay un reto muy grande y por eso decimos que es una meta ambiciosa, porque estamos hablando de 100 programas de pregrado con al menos 80% de virtualidad, pero de alta calidad, no cualquier programa. Así que allí hay todo por hacer. Para atender este reto, el programa está estructurado de esta manera. Entonces tenemos 3 ejes, uno de contenidos, uno de uso de apropiación y uno más de infraestructura, que están soportados en 2 líneas transversales, una de evaluación y monitoreo y otra de promoción y divulgación. En el área de uso y apropiación, en particular, estamos hablando para el próximo cuatrenio del desarrollo de competencias en uso y apropiación de TIC para estudiantes y para docentes. ¿Cuál es la idea de esto? Al igual que la Unión Europea, al igual que Estados Unidos, al igual que países como Corea, por ejemplo, queremos tratar de evidenciar cuáles son las competencias mínimas, las competencias básicas que debería tener un estudiante de educación superior, un ciudadano, un docente, en términos del uso de las tecnologías de información y comunicación. Queremos también, en la medida de lo posible, tratar de buscar mecanismos que nos permitan homologar ese nivel de conocimiento mediante pruebas internas y establecer paralelos con lo que está ocurriendo en el exterior. También nos imaginamos que eso puede ser una oportunidad interesante de generar esquemas de formación flexible, montados por ejemplo en la noción de objetos de aprendizaje, que le permitan a una persona evidenciar cuáles son sus competencias en cada momento, encontrar cuál es la oferta educativa que le permite resolver las carencias que tenga en términos de competencias y pues que estar monitoreando su progreso permanentemente. Así que este es uno de los grandes intereses que tenemos. El otro gran interés tiene que ver con el desarrollo de planes institucionales de uso de medios y tecnologías. La información que hemos recopilado hasta el momento a nivel nacional lo que nos muestra es que no todas las instituciones, de hecho muy pocas instituciones, cuentan con planes estratégicos de uso de tecnologías de información. ¿Eso qué tiene de bueno y qué tiene de malo? Me centro un poquito más en lo negativo del asunto. Esa es una causa para que muchos de los esfuerzos de nuestras instituciones sean esfuerzos aislados, para que tengamos profesores que en una actitud de llanero solitario están tratando de cambiar las cosas, pero sin lograr un impacto real. Eso es algo que queremos cambiar. Queremos que las instituciones empiecen a ver las tecnologías de información y comunicación como algo realmente estratégico para su labor misional y que a partir de la definición de unos planes podamos articular todo el trabajo en formación de docentes, acceso a contenidos y desarrollo de infraestructura tecnológica que tenga sentido para la institución desde el uso que le dan las tecnologías. Por el lado del eje de contenidos, que en realidad es acceso a contenidos de calidad, está el tema de objetos de aprendizaje, entre muchos otros. Ahí estamos hablando también de bibliotecas digitales, de otro montón de iniciativas que estamos tratando de apoyar en los próximos 4 años. Entonces, finalmente llegamos al tema central de todo esto, y con eso cierro la parte del contexto de la iniciativa. Ya ustedes quedan un poquito más enterados de dónde estamos y dónde se enmarca lo que les voy a contar a continuación. Ahora, ¿en dónde estamos? Como les decía hace un momento, tenemos como antecedente lo que se hizo en 2004 y en 2005 en términos de objetos. En 2004, si de pronto algunos de ustedes
a algunos de ustedes les llegó, a mí me llegó a mi institución, el ministerio envió una comunicación pidiendo a las instituciones que reportaran los objetos de aprendizaje que tuvieran. Ya hablando desde mi institución, pues no fue muy exitoso porque cuando me llegó la comunicación, nosotros teníamos otro montón de trabajo y básicamente ignoramos la comunicación. Es difícil de un momento a otro tratar de catalogar en papel todo lo que uno tiene como material educativo digital. Así que se obtuvo cierto nivel de respuesta, pero no el que nos imaginábamos. En el 2005 se planteó el concurso nacional de objetos de aprendizaje. Ese primer concurso lo que hizo fue invitar a toda la comunidad académica a enviar para evaluación los materiales educativos digitales que pudieran ser catalogados como objetos de aprendizaje que tuvieran en sus instituciones. Y esa estrategia nos dejó con un banco de objetos de aprendizaje. Ese es el producto del concurso del año anterior. Ese banco de objetos se encuentra disponible a través del portal Colombia Aprende. En el escritorio de docentes y directivos, ustedes encuentran un enlace, que está aquí señalado en rojo, al banco de objetos de aprendizaje. Así se ve más o menos el banco, ese es el punto de entrada al banco. Y esta es la aplicación que en este momento es el banco de objetos virtuales en ese momento de aprendizaje. Pues aquí lo que tenemos es información por todas las áreas del conocimiento. Este es un ejemplo de lo que uno encuentra en alguno de esos temas. Hay, qué sé yo, información en muchísimas áreas del conocimiento. Contabilidad básica, contenidos de programación orientada a objetos, cursos básicos de cursos de Flash en línea, etc. ¿Cuántos materiales hay? Hay 199 que fueron los que se evaluaron, ¿sí? Los que pasaron por el proceso de evaluación fueron los que se incluyeron en este banco. Pero entonces, ¿en dónde nos dejó eso? Entre las lecciones que nos dejó el concurso, encontramos que había una definición bastante confusa. Como les decía hace un momento, la definición que ustedes encuentran estaba mezclando la intención educativa del material digital con el medio en el cual estaba implementado. Así que, como les decía también, para ese año lo que quisimos hacer fue tratar de lograr una mayor precisión conceptual frente a este tema. Para hablarles de eso, quiero invitarlos a que me acompañen a desarrollar un poquito de historia. Vamos un poquito al sepia y recordamos un poquito cuál ha sido el contexto de los objetos de aprendizaje hasta ahora. En el contexto lo que tenemos es muchas definiciones en principio. Esta es la de IEEE, que es cualquier entidad digital o no digital que pueda ser usada en aprendizaje, educación o entrenamiento apoyado en tecnología. Tenemos otras más, esta es de David Wiley, cualquier recurso digital que pueda ser utilizado como soporte al aprendizaje. Otra más, del National Learning Infrastructure Initiative de Canadá. Un objeto de aprendizaje son recursos digitales modulares, identificados de manera única y con metadatos que puedan ser usados como soporte al aprendizaje. Entonces, si ustedes ven, partiendo de la definición de la IEEE, aparecen dos palabritas claves, una en la definición de David Wiley y la otra en esta. En la definición de David Wiley aparece la palabra reutilización y en esta aparece metadatos. En el 2000, un autor que se llama Wayne Hodgins, refiriéndose al futuro de los objetos de aprendizaje, decía más o menos eso, que los objetos de aprendizaje estaban destinados a cambiar para siempre la forma y el estilo del aprendizaje, que al hacerlo así iban a traer una eficiencia sin precedentes en el diseño, el desarrollo y la entrega del contenido de aprendizaje. Eso fue el año 2000. ¿En dónde estamos en este momento? Como ustedes saben, muy posiblemente tenemos entonces múltiples definiciones. ¿Qué pasa con esas definiciones? Que generaron por alguna razón un énfasis en infraestructura. Esas dos palabritas, metadatos y reutilización, se entendieron, y así lo decía David Wiley en su blog a principios de este año, se entendieron de una manera errónea. La noción de objetos de aprendizaje, la noción de objeto, proviene de la ingeniería de software. Y la reutilización en ingeniería de software tiene unas connotaciones radicalmente distintas a la reutilización en un contexto educativo. Por alguna razón, las definiciones fueron adoptadas muy rápido por desarrolladores y por ingenieros de software. Y eso lo que llevó fue a un énfasis muy grande en la infraestructura. La reutilización entonces terminó acompañada de una gran interrogante desde el punto de vista educativo y terminó pensándose como interoperabilidad entre sistemas. Desde ahí empezó todo el desarrollo de distintos estándares, de cómo hacemos para intercomunicarme el MS con otro, cómo hacemos para llevarme este paquete de aquí para acá, cómo hacemos para que los objetos de aprendizaje los pueda ensamblar como Legos, cómo hacemos para reutilizar los objetos. Una de las grandes críticas al tema en general de objetos de aprendizaje es precisamente que es muy difícil pensar en ensamblar de la misma manera que yo ensamblo piezas de Lego material educativo. Sin embargo, todo el trabajo de desarrollo, ¿qué nos dejó de bueno? Nos dejó plataformas tecnológicas como por ejemplo Merlot,
como por ejemplo LOL Exchange y muchas otras, Careo, está Ariadne, está Edna en Australia, está Nim en Japón, muchas plataformas tecnológicas que sirven para almacenar objetos. También nos dejó estándares como SCORM, por ejemplo, y SCORM fue uno de los grandes protagonistas de toda la primera fase del desarrollo de los objetos de aprendizaje, precisamente desde la noción de interoperabilidad, de cómo hago que yo me pueda llevar un trozo de contenido rápidamente de un sistema a otro, y de la manera más automática posible además. A los ingenieros también nos encanta pensar en automático. ¿Cómo hacemos que esto sea automático? ¿Cómo hacemos que esto sea genérico? Y lamentablemente las palabras automático y genérico en un contexto educativo pueden no ser tan fácilmente visibles. Ahora, no sé si lamentablemente, yo digo que eso es parte del encanto que tiene la educación. Tenemos poco impacto verificado respecto a los objetos. Lo que decía Wayne Hodgins respecto a vamos a entrar en una era distinta, finalmente vamos a ahorrar un montón de recursos, va a cambiar todo lo que estamos haciendo, no se ha cumplido en realidad. No hay mucho impacto verificado. De hecho, los proyectos que hacen evidente cuál es el impacto que han tenido los objetos son muy escasos. Hay uno en Canadá que se llama CLOI, que mira de manera explícita la reutilización de objetos en distintas instituciones y hace estudios comparativos respecto a lo que ocurre en un sitio y otro. Pero aparte de ese, que pues es uno de los más conocidos, existen otros, no hay mucha más información del impacto real que tienen estos objetos de aprendizaje en todo el sistema educativo. Y eso es un problema, porque si bien llevamos 20 años trabajando en temas de educación apoyada con tecnología, todavía, después de 20 años, no tenemos datos concluyentes que nos digan esto en realidad funciona. Y eso es dramático para una persona, pues, como yo que llevo bastante rato en mi vida dedicada a este tema. Pero lo cierto es que todavía tenemos mucho por mostrar en esa área. Hay mucha investigación por hacer en ese tema. North Friesen generó un documentico que se llama Tres objeciones a los objetos de aprendizaje, donde trataba de compilar las críticas más fuertes que él tenía frente a la noción de objetos de aprendizaje. Por un lado, estaba, bueno, en todo caso, ¿qué es un objeto de aprendizaje? Si uno se devuelve a la definición de la IEEE, que era cualquier entidad digital o no digital que pueda ser usada en aprendizaje, educación o entrenamiento, pues eso nos deja con un pequeño problema, y es que todo es susceptible de ser un objeto de aprendizaje. Potencialmente todo es un objeto de aprendizaje. Una de las personas que nos acompaña acá, precisamente el año anterior, usó la metáfora del urinal como objeto artístico para referirse al problema de cualquier cosa como objeto de aprendizaje. Entonces, más o menos uno podría decir, todo es potencialmente un objeto de aprendizaje, pero ¿qué lo hace? ¿Qué hace que cualquier cosa sea considerada finalmente un objeto de aprendizaje? Esa es una de las objeciones de North Friesen. La segunda es, ¿en dónde está el aprendizaje en los estándares de e-learning? Si ustedes piensan, para el momento en el que este documento apareció, este documento es de 2003, si mal no recuerdo, teníamos un interés muy grande en todo el tema del learning, pero ese interés se empezó a volver más un problema de espectáculo y de cortinas de humo. Cuando se terminó hablando de estándares de e-learning, se terminó hablando de SCORM y de otras cosas que podían ayudar a garantizar calidad. De hecho, hasta el año pasado, si ustedes hacían búsquedas en Google respecto al tema de calidad de objetos de aprendizaje, lo que encontraban eran papers que hablaban respecto a SCORM, respecto a cómo se garantizaba la interoperabilidad mediante tal cosa de XML que me permitía llevar de un sistema a otro. Entonces el aprendizaje, la parte del learning, estaba desaparecida. De hecho, llegamos a este escenario, donde teníamos e-learning. ¿Sí? A los vendedores les encanta esto, además. Cuando ustedes les llega un vendedor que está vendiendo su sistema, muchas veces es más un problema de descreste tecnológico, de demostración tecnológica, que de lo que en realidad en términos de aprendizaje ocurre dentro de la herramienta que me están vendiendo. Idealmente uno esperaría que estuviéramos nivelados, ¿sí? Pero si vamos un poco más allá, podríamos esperar que esta fuera la situación, que el aprendizaje fuera el gran protagonista del asunto y que la E de electrónico fuera un medio más para potenciar ese aprendizaje. La tercera objeción de North Friesen tiene que ver con una pregunta: ¿educación en una zona militarizada? Resulta, este es un dibujito tomado del paper de North Friesen, que también se encuentra en un documento que está en Merlot. Esta es más o menos la visión del ejército norteamericano frente a toda la noción de objetos de aprendizaje. Entonces partimos de contenido, de objetos de contenido que son compartibles, que se articulan dentro de un LMS y que después, a través de algún medio de entrega, le llegan al aprendizaje, al aprendiz, perdón. La crítica grande de North Friesen es: no todos entendemos aprendizaje de la misma manera que lo entiende el ejército norteamericano. Ahora, el ejército norteamericano fue uno de los grandes impulsores de SCORM, cuando dijo: quienes no usen SCORM no van a contratar conmigo más.
Esa fue una decisión muy fuerte que impulsó muchísimo todo el tema de objetos de aprendizaje, pero que también impulsó mucho énfasis en el aspecto técnico. Esta entonces es la tercera objeción de North Friesen. Y así que con todo eso uno se dice, bueno, ¿y entonces qué hacemos? La gran pregunta podría ser, ¿estamos ante una buena idea? Y para contestar esa pregunta, yo quisiera referirme un poquito a las oportunidades y la visión que tenemos del ministerio frente a lo que pueden ser, a lo que podrían ser los objetos de aprendizaje y lo que podría generar dentro de un sistema educativo. Eso ocurre en dos niveles. Por un lado, a nivel institucional, estamos pasando del año pasado de una noción de contenido centralizado a una noción de contenido distribuido en este año. ¿Cuál es la idea que tenemos? Si usted tiene instituciones de educación superior, que son las IES, como aparecen allí, esas instituciones, y lo digo no solo por experiencia propia desde la Universidad de los Andes, sino por lo que hemos encontrado desde el Ministerio, tienen, y ustedes lo saben posiblemente, tienen muchísimo material digital en desorden. Muchas veces el material que producen los profesores se queda en el escritorio o en el disco duro del profesor. Y cuando el profesor se va, el material se va con el profesor. Y cuando la máquina colapsa o el disco duro se daña, el material desaparece. Y ese tipo de cosas nos hacen perder mucho esfuerzo, hacen que muchas cosas muy útiles desaparezcan de nuestro alcance. Entonces, ¿qué nos imaginamos? Si nosotros podemos hacer que las instituciones empiecen a generar bancos de objetos de aprendizaje en donde puedan organizar el material educativo que ya tienen, podríamos atacar un problema de desorganización de la información. Ahora, no todas las instituciones son creadas iguales. Hay algunas instituciones que tienen una infraestructura muy grande, otras que tienen una infraestructura mucho más pequeña. Y lo mismo pasa con los recursos. Entonces, ¿qué nos imaginamos? Que haya unas instituciones que creen, alojen, alimenten y utilicen los bancos de objetos de aprendizaje. Si usted tiene una institución muy grande, posiblemente la institución está en capacidad de hacer inversión en infraestructura para alojar mucho material digital. Pero si usted es una institución más pequeña, ¿qué tal si usted establece un convenio con esa más grande para colocar allá, en la otra institución, el material educativo digital que usted tiene? De esa manera tendríamos el que está en la esquinita de abajo. Hay instituciones que usan y que alimentan bancos de objetos de aprendizaje. Y hay otras instituciones que posiblemente no tienen material desarrollado. Así que, ¿qué pueden hacer ellas? Pues pueden hacer uso de la información que existe en los bancos de objetos de aprendizaje institucionales. Esos bancos entonces contendrían los objetos de aprendizaje. Y ese es un primer nivel de visión. Si nosotros nos alejamos un nivel más, ¿cómo nos imaginamos el asunto? Si ya tengo bancos institucionales y tengo bancos de muchas instituciones o bancos regionales, si uno quisiera pensarlo de esa manera, esos bancos lo que quisiéramos es que se articulen en el Banco Nacional de Metadatos del Ministerio. Entonces ya no tendríamos el banco que les mostraba hace un momento, sino una plataforma que lo que haría es cosechar metadatos, no alojar objetos. Los objetos se quedan en las instituciones. ¿Por qué? Porque son las instituciones las que más material tienen, las que tienen el problema de organizar ese material. Y no tiene mucho sentido, y esa fue una gran lección que nos dejó el concurso, que desde el Ministerio tratemos de traer todo el material y tenerlo aquí. Eso en particular es bastante cierto desde el punto de vista de los derechos de autor. ¿Qué problema tuvimos con los derechos de autor el año pasado? Como una de las exigencias del concurso era que hubiera una sesión de los derechos patrimoniales, la formalización de todo eso fue catastrófica, fue un asunto absolutamente desgastante y por otro lado generó una desbandada impresionante en los posibles candidatos a presentar material. Mucha gente dijo, yo tengo que ceder derechos, yo no le camino a eso. Entonces, ¿en dónde nos dejó eso? En tratar de mover el problema de los derechos a las instituciones. ¿Por qué? Porque finalmente son las instituciones las que saben qué están dispuestas a hacer público, qué no, y son ellas quienes deben ser autónomas para tomar esa decisión. Así que en los bancos de objetos lo que nos imaginamos es que haya cualquier tipo de material que la institución quiera publicar. Ahora, si es de acceso público o es de acceso privado, es decisión de la institución, pero no algo que impone el Ministerio de Educación, como de alguna manera ocurrió con el concurso del año pasado. Eso entonces nos lleva de trabajar con estímulos individuales a empezar a realizar un trabajo en comunidad. Hay otro aspecto al cual quisiera referirme, de las posibilidades que tiene esta idea, y tiene que ver con el nivel de aula. Si me lo permiten, yo quisiera hacer un ejercicio de caracterizar un ambiente de aprendizaje en tres aspectos. Por un lado, lo que ocurre en el aula de clase, en el aula presencial. Por otro lado, lo que ocurre en el trabajo autónomo del estudiante. Y por último, lo que ocurre en los medios virtuales, ¿sí? En el apoyo virtual. Uno esperaría que esas tres cosas pudieran articularse de manera organizada en un todo coherente. Sin embargo, lo que uno encuentra, o pues lo que yo más recuerdo de mi formación, eran cosas de este estilo.
Yo tenía un aula de clase inmensa y un trabajo autónomo muy pequeño. Y esas eran las clases en las que uno decía, con una clase basta. Hay otros escenarios en donde el trabajo autónomo es muy alto y la clase es mucho más pequeña. Hay escenarios también como este, donde hay propuestas de integración de los tres escenarios, pero los lazos que las atan son tan tenues o no están lo suficientemente bien perfilados como para que haya una interacción efectiva entre los distintos escenarios de aprendizaje. ¿Y eso qué significa? Que el estudiante termina viendo lo virtual como algo accesorio a lo cual podría no prestarle atención, lo mismo con el trabajo autónomo o con el aula de clase. Otra posibilidad para esto es esta. Tenemos simplemente los medios virtuales, como el escenario de aprendizaje virtual, y tenemos el trabajo autónomo. Ese es el escenario al cual nos tendremos que dirigir posiblemente si queremos lograr esta meta de 100 programas de pregrado con al menos 80% de virtualidad. Ahora, si usted piensa en los estudiantes, ¿con qué recursos cuenta un estudiante para facilitar su aprendizaje? Aparece un abanico interesante de posibilidades. Ese es como lo histórico que tenía un estudiante a su disposición. Entonces estaban los docentes, los libros de texto. Estos dos, de este lado, en muchos casos se convirtieron como en la fuente primordial. En algunos escenarios sigue siendo así, pero lo cierto es que los estudiantes también contaban con laboratorios y con otros estudiantes. La idea de contar con otros estudiantes es lo que está detrás de todas las nociones de aprendizaje colaborativo, aprendizaje con pares. Pero también, eventualmente, aparecieron otras dos opciones que no se tenían. Por un lado, el software. El software cuando no teníamos internet. El software que me permitía a mí hacer simulaciones, lo que llamábamos software educativo, o software de propósito general, herramientas de productividad, etc. Y luego aparece internet con todas las posibilidades de comunicación que ofrece, que todos ya las conocemos. ¿Qué percibimos nosotros en este abanico de posibilidades? Que los objetos de aprendizaje son un recurso más, una posibilidad más. No es lo que va a cambiar todo el sistema educativo, ni lo que va a transformar completamente la manera. No, es un recurso más. Finalmente, los objetos de aprendizaje son piezas de software que están publicadas en Internet, pero no son la panacea. Y eso es algo que nos interesa dejar muy claro. Nosotros no estamos diciéndole a nadie, los objetos de aprendizaje son la panacea, por aquí tenemos que ir y tenemos que olvidarnos de todo lo demás, porque estamos convencidos de que no es así. Son entonces un recurso más. Entonces, a nivel institucional hay dos cosas. Por un lado, la posibilidad de compartir recursos, de organizar el material existente y de optimizar esfuerzos en la producción y en el acceso al contenido educativo. Desde el punto de vista del nivel del aula, tenemos los objetos como una posibilidad de apoyar al proceso de aprendizaje. Así que después de toda esa reflexión, yo me digo, sí, esta puede ser una buena idea. Quisiera matizar un poquito más lo que tiene que ver con la visión de objetos antes de decir de manera concluyente, sí, esa es una buena idea. Aquí lo que tenemos es, las instituciones de educación superior incluyen docentes o investigadores, como les mostraba antes, también contienen bancos de objetos, es lo que nos imaginamos, y esos bancos tienen objetos de aprendizaje, objetos informativos. El banco del ministerio contiene referencias a esos objetos. Entonces, ¿cómo nos imaginamos el aspecto de uso de todo esto? El docente consulta el banco del ministerio, obtiene referencias a los objetos de aprendizaje, estén en cualquier institución, no importa en qué institución estén, y hace integración de esos recursos a su aula de clase. Ahí estaríamos en un escenario de aprendizaje mixto, de blended learning. Obviamente, esto también podría ser un diseñador de un curso virtual. Aplica de la misma manera. La idea también es que los docentes tengan la posibilidad de construir nuevos objetos de aprendizaje a partir de la modificación de los que ya están utilizando. Y de esa manera se genera un ciclo de alimentación de esos bancos. También es bien importante el papel que juegan los estudiantes en todo esto. Entonces los estudiantes son un actor que también va a terminar utilizando esos efectos de aprendizaje. Y lo que hemos descubierto a lo largo de este año es que nos olvidamos un poquito de los estudiantes, que hemos estado tal vez tan focalizados en los docentes, en cómo hacemos para que los docentes usen todo esto, que estamos olvidando que los estudiantes posiblemente están muy listos para hacerlo. Así que los vemos como un actor protagónico en todo esto. ¿Qué hace el MEN? El MEN hasta el momento está capacitando en la creación de ambientes virtuales de aprendizaje y en la tutoría de ambientes virtuales de aprendizaje. Y en la búsqueda, selección y uso de objetos de aprendizaje. Ese es uno de los grandes retos que tenemos. De nuevo, si ustedes ven, estamos pasando de estímulos individuales a trabajo en comunidad. Y eso tiene que ver también con la parte de producción de los objetos de aprendizaje. Otra vez tenemos docentes, instituciones, bancos y el Ministerio de Educación. Algunas instituciones cuentan con equipos de producción, que son grupos de investigación de informática educativa o desarrollo de software, y esos equipos tienen experiencia generando material educativo digital. Muchos de ellos lo han hecho por muchísimo tiempo, así que es un recurso que podemos utilizar.
claramente. Pero ellos no pueden trabajar en abstracto. ¿En qué nos imaginamos que puedan trabajar? Si los docentes alimentan un espacio, o mejor, si el MEN pudiera consolidar un espacio en el cual hubiera una lista de necesidades de objetos de aprendizaje, que tuviera dentro las necesidades reales y pertinentes para el contexto, posiblemente los equipos de producción podrían tomar tareas de esa lista de necesidades alimentada por los docentes para generar nuevos objetos de aprendizaje. La idea aquí es entrar en un proceso de adaptar, adaptar y crear, no reinventar la rueda, aprovechar bien los recursos. De nuevo, podemos utilizar o podemos aprovechar mejor a los estudiantes de pregrado para desarrollar objetos basados en las necesidades de los docentes. Hay una oportunidad muy grande si uno piensa en unir a estudiantes de ingeniería de sistemas, diseño gráfico, pedagogía y biología, por decir algo, o cualquier otra disciplina. Si usted hace un proyecto, que esos 4 estudiantes se unan y hagan un proyecto de grado, posiblemente usted se ha generado material educativo digital que puede no ser el mejor posible, pero que ya es un punto de partida y que puede ser mejorado por otros estudiantes o mejorado por los equipos de producción. Así que ese es un potencial muy grande que tenemos que seguir desarrollando. Desde el punto de vista de la valoración, como les decía, estamos pasando de una valoración centralizada a una valoración en comunidad. Esta es más o menos la idea que tenemos respecto al aseguramiento de calidad de los objetos. Por un lado, pues está todo el esquema de la producción y lo que nos imaginamos es que uno pudiera tener un primer filtro de calidad en los equipos de producción, quienes estarían haciendo desarrollo aplicando algunos criterios definidos de calidad, asegurar la calidad en el proceso de desarrollo. Pero hay otros posibles escenarios donde se podría tratar de evaluar el valor de los objetos. Por ejemplo, uno puede acudir a comunidades de expertos y podría hacer evaluación por perfiles usando también los criterios definidos. ¿Qué significa evaluación por perfiles? Yo no puedo decir para un material educativo digital, llamémoslo objeto o no lo llamemos objeto, que es bueno o es malo, porque involucra tantas cosas distintas que posiblemente yo tengo que entrar a mirar con más detalle si es bueno desde el punto de vista de interacción, si es bueno desde el punto de vista pedagógico, si es bueno desde el punto de vista disciplinar. No es una sola mirada. Así que por eso hablamos de evaluación por perfiles. Obviamente, los docentes investigadores o los estudiantes que usen los objetos serán un tercer filtro de calidad, de una manera similar a lo que uno encuentra, por ejemplo, en Amazon. Ahí puede haber una valoración de los usuarios del objeto de aprendizaje. Hay un papel que el ministerio juega en todo esto, que tiene que ver con la definición de conceptos, de criterios de calidad, la generación de cultura, el apoyo a este tipo de eventos, por ejemplo, con la dinamización de esas comunidades de expertos, con la identificación de buenas prácticas. Eso es parte de la tarea que nos compete a nosotros, pero con todo eso uno podría decir, pues sí, sí puede ser una buena idea después de todo. Pero hay cosas que tenemos que tener en cuenta antes de continuar. Por un lado, es necesario aclarar qué entendemos por objeto de aprendizaje. ¿Por qué? Porque si usted va a comprar un carro, usted sabe qué es un carro y usted excluye de entrada las bicicletas, motocicletas, tractomulas, etcétera, porque usted tiene una definición clara de qué es un carro. Así que si nosotros no sabemos qué es un objeto de aprendizaje, qué estamos entendiendo por objeto de aprendizaje, vamos a seguir posiblemente perpetuando la confusión que hemos encontrado en todas nuestras instituciones frente al tema. Quisiéramos un mayor énfasis en lo educativo, si es posible, y tenemos que enfocarnos en aspectos prácticos de uso del objeto. Hay que evidenciar cómo garantizamos la calidad de sus materiales, cómo los usamos, cómo logramos que un profesor integre de manera efectiva un objeto de aprendizaje, cuál es el papel que juega una institución educativa en todo esto. Por esa razón, tratamos de avanzar en la constitución de una definición nacional. Esa definición hemos venido construyendo, es una definición de trabajo, que está en construcción, como les digo, y que no fue exclusiva del ministerio, sino fue apoyado por este equipo de personas. Entonces está Andrés Chapi de la Universidad de La Sabana, Sergio Zapata de la Universidad Pontificia Bolivariana, Luis Ballesteros de la Universidad del Norte, Tatiana Valencia de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Gerardo Tibana, que trabaja con nosotros en el Ministerio de Educación y también hace parte del equipo de la Universidad de los Andes, yo que estoy por allá abajito. Ese es el equipo que ha venido desarrollando esta definición a lo largo de este año y obviamente esperamos contar con todo el apoyo posible para mejorar lo que hemos venido haciendo. ¿Cuál es esa definición? Hemos encontrado 3 niveles que tiene sentido tratar de evidenciar. Primero, ¿qué es un recurso digital? Entonces, un recurso digital es cualquier tipo de información que se encuentre almacenada en formato digital. Todo esto, documentos, audio, video, imágenes, todo lo que esté en formato digital es un recurso digital para nosotros. A partir de eso construimos la definición de objeto informativo. Entonces, ¿qué es un objeto informativo? ¿Cómo lo estamos entendiendo? Como un conjunto de recursos digitales que puede ser usado en distintos contextos educativos y que posee una estructura de información externa para facilitar su almacenamiento, identificación y recuperación. Eso serían posibles objetos informativos. Lo importante con los objetos informativos es que me informan, pero no me están sugiriendo ningún tipo de actividad de aprendizaje. Y con eso
llegamos a la definición de objeto de aprendizaje. Voy a dar un instante para que lo lean para no tener que leerlo. Entonces, ¿esto cómo se ve? ¿Qué es un objeto de aprendizaje? Es un conjunto de recursos digitales o de objetos informativos, como los que están aquí abajo, que sirven a un propósito educativo y que contiene tres cosas. Por un lado, los contenidos, esta información que está aquí abajo. Por otro lado, las actividades de aprendizaje. ¿Qué hacen las actividades de aprendizaje? Dan estructura al contenido y sobre todo invitan al estudiante a hacer algo. Entonces, lo que estamos entendiendo como objeto de aprendizaje, así pueda resultar un poquito excluyente frente a mucho material, es material que invita al estudiante a hacer cosas. No es algo que me informa, no es un tutorial que me hace seguir por next, 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 next. No es un material interactivo, sino es un material que me está sugiriendo algo desde el punto de vista de aprendizaje. Como les decía, las actividades articulan los recursos digitales, los contenidos, y también tenemos elementos contextualizadores, que son cosas que no son ni actividades ni recursos, pero que ayudan a darle un contexto y darle un sentido a todo el objeto. Todo esto sería un objeto de aprendizaje y estaría acompañado por unos metadatos. De nuevo, no nos interesa que sea una definición excluyente, pues no es nuestra intención que sea así. Si usted tiene un material que se ajusta a esta definición, perfecto, usted tiene un objeto de aprendizaje. Si no, pues no tiene un objeto de aprendizaje. Y no se trata de empezar a generar categorías de quién tiene un objeto y quién no tiene un objeto, sino simplemente aclarar a qué nos estamos refiriendo y tratar de plasmar un poquito en la definición cuál es el potencial que puede tener estos materiales. Obviamente, hay muchas características que no hacen parte de la definición como se las enseñó en el texto, pero que pues se desarrollan también. El objeto debería ser autocontenido, interoperable, reutilizable, pero reutilizable desde el punto de vista educativo. Y eso genera unos retos importantes desde el punto de vista de diseño. Obviamente, hay muchísimo por hacer allí, porque culturalmente no estamos muy acostumbrados a usar los materiales de otros. Preferimos siempre hacer nuestros propios materiales. Además, por todos los derechos de autor y de pronto me roban mis ideas, así que preferimos trabajar solitos en general. Y eso es algo en lo que tenemos que trabajar mucho. Entonces, en el 2006 logramos avanzar con una definición nacional, que todavía es una definición de trabajo. Estamos adelantando un piloto de catalogación con 9 universidades de todo el país para tratar de avanzar hacia esta visión, hacia tener estos bancos institucionales. Tenemos plataformas de software adaptadas. Lo que estábamos utilizando para el concurso del año pasado era una herramienta que se llama DSpace, que es bastante buena para el escenario de bibliotecas digitales, pero se queda un poco corta para lo que nosotros nos imaginamos. Y adoptamos plataforma de software libre que se llama Drupal. Esa plataforma ya la adaptamos para los bancos institucionales y estamos en proceso de adaptación también para el Banco Nacional de Metadatos, para poder llegar a esa estrategia en donde todo lo integramos mediante cosechado de metadatos. También hicimos en julio, en el seminario de objetos que organizó el ministerio, unos cuantos talleres de uso y tuvimos hace poco una experiencia de talleres de uso. Esta es una foto de un taller que hicimos en Bucaramanga hace un par de semanas solamente. Y la idea de esos talleres es tratar de explorar formas en las cuales podamos involucrar a los docentes en el uso efectivo de este tipo de materiales educativos. Yo creo que es muy importante aclarar que no estamos hablando de creación, en este caso, para el caso de los docentes, sino de uso. Sentimos que hay caminos que tenemos que ir andando y un primer paso es usar, un segundo paso será crear y nos estamos enfocando de momento, en la utilización. Tanto el piloto de catalogación como la experiencia de los talleres nos está dejando con comunidades incipientes. Entonces tenemos una comunidad de catalogación en donde se habla acerca de lo que significa poner a punto un banco institucional y tenemos una comunidad de discusión conceptual que está siendo alimentada con las personas que han participado en los talleres. Son pasos incipientes, pero sentimos que vamos por un camino adecuado, porque estamos tratando de dirigirnos hacia comunidades académicas que puedan hablar respecto al tema y que estén, obviamente, ubicadas en lo virtual. Eso es el resumen de dónde estamos. Y ya para cerrar, les voy a contar un poquito de las perspectivas que tenemos muy rápidamente. Entonces, ustedes ya les conté respecto a la visión que tenemos, respecto al uso, respecto a la creación, respecto al aseguramiento de la calidad. Hacer todo esto nos deja una gran pregunta que es cómo potenciar el uso. Es una de las grandes preguntas que tenemos por resolver. ¿Cómo hacemos para potenciar el uso de todo este material? No solo por los docentes, sino también por los estudiantes. Lo que prevemos para el próximo año es que empecemos a realizar convenios internacionales con instituciones que ya tienen bancos existentes. Miren que eso se articula perfectamente con todo
El Programa Nacional de Bilingüismo también es algo que a muy corto plazo necesitaremos, tener buen material en otros idiomas para apoyar los procesos de aprendizaje. Vamos a seguir apoyando la creación de nuevos bancos institucionales y vamos a explorar la posibilidad de crear bancos regionales. Esta fue una idea que surgió en Bucaramanga en el taller que hicimos hace poco. ¿Qué pasa si Bucaramanga tuviera un gran banco de objetos regional? Esas son posibilidades que estamos totalmente abiertos a explorar junto con las instituciones. También queremos tratar de fomentar proyectos de investigación que evidencien impacto, porque esos proyectos y un impacto real va a dar confianza, nos va a dar mucho más confianza a todos de andar en este camino. Si regresamos respecto a los retos del sistema educativo nacional que les mencionaba al inicio, pues ustedes recordarán, yo hablaba de más oportunidades de acceso y permanencia. Los objetos en ese caso pueden servir para autoestudio. Eso es pues bastante evidente. Y el autoestudio es crítico si estamos hablando de escenarios completamente virtuales. Esto es algo que estaría por verse, si en realidad los objetos de aprendizaje generan una mayor motivación o no. Es algo que todavía no sabemos. La motivación se entiende de muchas formas y precisamente por eso quisiéramos tener proyectos que nos den un poquito más de luces al respecto. Uno a priori dice, los estudiantes se enganchan con ese tipo de tecnologías, pero no lo sabemos en realidad, con absoluta certeza, al menos con este tipo de tecnologías. Desde el punto de vista del desarrollo de competencias, si nosotros tenemos buenos objetos de aprendizaje que ayuden a explicar o a que el estudiante apropie ciertos contenidos, posiblemente los docentes tienen que dejar de pensar en cómo dicto este contenido y se pueden centrar un poquito más en el desarrollo de las competencias disciplinares, que es lo que más nos interesa. Posiblemente podríamos avanzar hacia un aula de clase en donde ocurren cosas mucho más interesantes que escuchar a un profesor contándonos de qué se trata el movimiento armónico simple. Desde el punto de vista del fortalecimiento de la gestión, ya pasé por esto, estamos hablando de la posibilidad de organizar el material existente y de hacer un uso más efectivo de los recursos. Y desde el punto de vista de la redistribución de la pirámide educacional, estamos hablando de más posibilidades de aprendizaje para todos los niveles. Nos imaginamos a mediano plazo que la producción de los objetos no sea de la institución X para la institución X únicamente, sino que esos equipos de producción que hay en distintas instituciones puedan generar contenidos para la educación técnica, para la educación básica, para poblaciones con necesidades especiales, que empecemos a trabajar orientados a una noción más de comunidad, en la que todos podamos andar de una manera más efectiva. Y pues eso es lo que está en el fondo de todo esto, es la intención de fondo que en realidad tenemos, plantar semillas de comunidad, que podamos aprender a colaborar mucho más, no solo como profesionales, sino también como instituciones, y que en el mediano plazo ya no podamos decir, usted está aquí, sino nosotros estamos aquí, un poco más allá en el camino. En el portal Colombia Aprenden encuentran mucha más información respecto a todo esto que les acabo de mencionar. Aquí hay algunos datos de contacto, mi correo electrónico, mi página en internet, y pues eso es lo que tenía para contarles. Muchísimas gracias por su atención. Hacer énfasis en una cosa muy importante y es esto lo estamos construyendo. Lo que yo les voy a mencionar no son las decisiones últimas, sino una posible estrategia para avanzar hacia un norte que vemos factible. En la medida en que tengamos mucha discusión y mucha colaboración de parte de todos ustedes, pues tendremos un camino mucho más sólido. Entonces, el contexto de la iniciativa. El sistema educativo nacional se enfrenta en este momento a un conjunto de retos. Esos retos tienen que ver con el punto de partida que tuvimos cuando se creó el Viceministerio de Educación Superior. El Viceministerio se creó en el 2003 y para ese momento teníamos cierta tasa de cobertura en educación superior. Entonces, esta grafiquita de la UNESCO muestra cuál era la cobertura en educación superior en 2003 para toda América Latina. Lo que está en rojo es Colombia, que está en un 22%, y como pueden ver está bastante alejado del que mayor cobertura tiene, que es Argentina. Eso es 2003. En este momento, después de estos años, estamos en una cobertura bruta del 29.1%. Y la meta para el 2010 es lograr el 35%. Pero también me parece importante mencionarlo, esto no se trata simplemente de aumentar una cifra. Ni pasado estábamos en una definición un poquito confusa para el concurso que se planteó en 2005. Había algo de confusión entre la intención educativa de un objeto de aprendizaje y el medio mediante el cual se implementaba. A la luz de eso, tratamos este año de obtener un poquito más de precisión conceptual. El año pasado, el concurso, como todo concurso, de alguna manera le apunta a dar estímulos individuales.
Entonces yo premio el mejor en tantas categorías, premio el primero, segundo y tercer puesto, pero a la larga, así sean instituciones las que están de por medio, son estímulos más individuales. A lo que le estamos apuntando este año es a fomentar el trabajo en comunidad. El año pasado estábamos trabajando con una valoración centralizada, evaluación de los objetos de manera centralizada. Lo que estamos tratando de imaginarnos, porque todavía no está hecho, este año es imaginar un enfoque en donde podamos lograr una valoración por parte de la comunidad, de toda la comunidad académica. Lo que yo les voy a contar en este rato es, por un lado, las razones del cambio, las razones de ese cambio de enfoque, por qué pasamos de la parte derecha de la pantalla a la parte izquierda de la pantalla, y también tratar de soltar algunas ideas que podamos retroalimentar con la participación de todos ustedes en este foro. Yo sí quisiera... Bien, buenos días. En nombre del Ministerio de Educación Nacional, quiero agradecer la invitación que la Fundación Carisma y el Politécnico Colombiano hicieron en la organización de este evento. El Ministerio apoya de manera pues, muy decidida estos esfuerzos porque, como les voy a contar a continuación, hay todo un interés de parte nuestra en estimular el tema de objetos de aprendizaje a nivel nacional. En esa medida, tenemos todo el interés de apoyar las iniciativas de difusión, de socialización, de avance en el tema que podamos tener. Entonces, habiendo dado esos agradecimientos, quiero pasar a contarles respecto a la Iniciativa Nacional de Objetos de Aprendizaje que está desarrollando el Ministerio de Educación Nacional. Mi nombre es Diego Ernesto Leal Fonseca, soy ingeniero de sistemas, llevo 7 años trabajando en estos temas, casi 8 en realidad, en temas de informática educativa, y pues en ese momento trabajo en el Ministerio de Educación Nacional en el Programa Nacional de Medios y Nuevas Tecnologías. Ese programa es dirigido por Claudia Sea. Yo soy el gerente del proyecto de uso de nuevas tecnologías y metodologías en educación superior. Entonces, pues no soy tan familiarizado con lo que ocurre en educación básica y media, y de hecho la iniciativa de objetos de aprendizaje está mucho más focalizada a educación superior. También trabajo en la Universidad de los Andes, en lograr un porcentaje cada vez más alto. Si estamos hablando de ampliación de cobertura, tenemos que hablar de ampliación de cobertura con calidad y también con eficiencia en la administración de las instituciones. En este instante estamos en un proceso de planeación del sector. Hay 3 cosas que están rodando en este momento y en las cuales todos tenemos la oportunidad de participar. Por un lado está el Plan Nacional de Desarrollo, el PND, que va de 2006 a 2010, que también está siendo formulado desde el Ministerio de Educación para la parte del sector que le corresponde. Está el Plan Decenal de Educación, que va a estar planteado desde 2006 hasta 2016, y ese es bastante importante y está abierto a consulta por parte de todos. Si ustedes entran a plandecenal.edu.co, van a encontrar allí el plan, el borrador del plan para descarga y para que ustedes institucionalmente puedan comentarlo y puedan escribir todos los aportes que quieran frente a lo que puede ser ese plan a mediano plazo para la educación en Colombia. Lo digo por experiencia, en ocasiones en la academia nos olvidamos un poquito de ese tipo de cosas de largo plazo, así que sí quisiera hacer una invitación muy fuerte para que tratemos de tener acceso a esa información, nos enteremos y tratemos de opinar. Yo creo que es una oportunidad bien interesante. En la Universidad de los Andes trabajo en el Laboratorio de Investigación y Desarrollo sobre Informática y Educación LIDIE, que es un laboratorio que el año pasado ya cumplió sus primeros 20 años, y en ese laboratorio trabajo como investigador. Lo menciono porque eso sin duda tiene una incidencia importante en la manera como estamos entendiendo y como estamos tratando de avanzar en el tema de nuevas tecnologías del Ministerio. Yo tengo mucho de académico en mí y pues obviamente eso es algo que de alguna manera se ha reflejado en lo que estamos tratando de hacer en el Ministerio. Voy a hablarles entonces de 3 cosas en esta presentación. Una, contarles un poquito cuál es el contexto de la iniciativa de objetos de aprendizaje. 2, contarles también en dónde estamos en este momento, qué hemos hecho a lo largo de todo este año. Y 3, comentarles respecto a las perspectivas que le vemos al tema para los años venideros. A muy grandes rasgos, hay cambios importantes respecto a lo que ocurrió el año pasado y lo que tenemos en este año. El año pasado, la estrategia de objetos de aprendizaje le estaba apuntando a un contenido completamente centralizado. Este año tratamos de apuntarle a una noción de contenido distribuido. Ya les contaré de qué trata todo eso. El año